Bienvenidos a esta edición 2013 de América Directo, que comenzamos con uno de los temas centrales del continente americano. Tiene que ver con la salud de Hugo Chávez. Todos sabemos que el presidente de Venezuela lleva un tiempo ya, desde comienzos de diciembre, internado sin información verdaderamente oficial, o sea, la información oficial muy incompleta, sin saber realmente en qué estado se encuentra y sobre todo con un manejo muy particular y muy del estilo de los hermanos Castro. Estamos hablando de Fidel y Raúl Castro en Cuba. Por eso hoy tenemos una invitada especial que hemos convocado para analizar sobre todo este fenómeno que se está produciendo en algunos países de Sudamérica, pero que está básicamente encarnado en la figura de Hugo Chávez, y es la seducción que el castrismo genera en algunos líderes de la región. Porque ya hemos escuchado no solamente la admiración personal y prácticamente la filosofía e ideología que Hugo Chávez lleva adelante, totalmente inspirado y para muchos incluso manipulado desde La Habana, sino que también otros líderes latinoamericanos no se cansan de hacer elogios de la figura de dos dictadores, uno ya retirado, pero que maneja el poder en las sombras, y el otro que ha ocupado su cargo. Así podemos hablar de Evo Morales, podemos citar en ocasiones también a Rafael Correa. El propio presidente de Uruguay, José Mujica, ha tenido en algunas ocasiones también ciertos guiños hacia la figura de Castro, y en alguna medida también más recientemente algunas personalidades políticas de la República Argentina, como la presidenta Cristina Kirchner, que los ha visitado. Por eso invitamos a la prestigiosa periodista venezolana Eleonora Brusual, a quien le damos la bienvenida. Eleonora, gracias por compartir con América Directo. Gracias, Jorge, y gracias por esta tribuna maravillosa que representa América Directo y ese gran portal que es Infobae. De verdad, hoy he tenido un feedback extraordinario al publicarse mi primera columna en la página de opinión, en los espacios de opinión de Infobae, y eso para una venezolana, para una periodista venezolana, es clave, porque lo que está sucediendo en mi país necesita que se sepa, necesitamos decirlo, necesitamos denunciar y necesitamos sensibilizar, cosa que es bien difícil porque sabemos que chequera mata muchos principios y mata muchas solidaridades. Eleonora, lo has comentado recién, desde hoy contamos con el honor y el placer de tus columnas en Infobae América, y queremos justamente mencionar la primera columna que has compartido con toda la audiencia y que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es una columna titulada ¿Por qué la ceguera? Y me pareció interesante hacer esta entrevista contigo para que nos hablaras precisamente de algo que has estudiado y has analizado en profundidad, que es el fenómeno, digamos, de Fidel Castro y su influencia, fundamentalmente sobre Hugo Chávez, pero bien has hablado en un libro que has escrito sobre cómo Fidel Castro parece que seduce a muchísima gente, no solamente a los que siguen sus principios. ¿Qué seduce del castrismo en algunos líderes latinoamericanos? Mira, yo de verdad, para mí, con todo y que tuve la fortuna de escribir junto a un psiquiatra y antropólogo venezolano, Luis José Uzcategui, médico, psiquiatra y antropólogo, un libro justamente sobre ese fenómeno que, aún con una investigación larga que realizamos sobre ese fenómeno a nivel mundial, porque no es solamente en Latinoamérica o no es solamente en Hispanoamérica y en España, en algunas partes de la Europa occidental, no, el fenómeno Fidel Castro, la erotización que ha causado Fidel Castro en buena parte del mundo, es, además de sorprendente, además a veces de incomprensible, ha sido terrible.
ha sido, bueno, generadora de muertes, de guerras, de ruina. Lo que hizo, por ejemplo, Castro en África es aterrador. Y bueno, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en Latinoamérica, esas guerrillas que han desangrado países, la FARC, el ELN, la ETA. La ETA ha tenido campos de entrenamiento en Cuba. Hace nada, el año pasado, se abrieron oficinas de Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas islámicos más aterradores, están funcionando en Cuba. Entonces, cuando vemos que esa pequeña isla macilenta, hambreada, donde la gente tiene como posibilidad lanzarse al mar en una balsa y no les importa morir en las heladas aguas del estrecho de la Florida, con tal de salir de ahí, pero esa pequeña isla parece que cayó en manos de unos demonios que tienen una capacidad para envolver, para captar y para conseguir adeptos y conseguir cómplices que puedan hacerle posible, uno, el sueño patológico de Castro de dominar al mundo. Eleonora, haces mención a ese magnetismo que parece tener la isla de Cuba y la figura de Fidel Castro. No estamos ante un líder, porque uno podría decir, bueno, Hugo Chávez finalmente ha lanzado bravuconadas contra los Estados Unidos, pero el principal destinatario de las exportaciones petroleras con las que el populismo de Hugo Chávez se practica en Venezuela, el principal destinatario y los dólares que ingresan provienen precisamente de los Estados Unidos que compran el petróleo. Digo, ¿qué será entonces que tiene un Fidel Castro en una isla que es pobre, que no tiene hoy prácticamente riquezas, que sus sueños de patria grande y cuando hablaba de que la revolución iba a ser un éxito cuando tuviera petróleo, el socialismo petrolero, bueno, finalmente lo ha conseguido en Venezuela, pero no se ha logrado ese verdadero cambio que él supuestamente predicaba. Sin embargo, sigue generando adeptos. O sea, ¿qué piensas que pasa por la cabeza? Bueno, no sé si de un Hugo Chávez, a quien conoces mucho más de cerca, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un Evo Morales, que de repente habla y le gusta ir a ver y reunirse con los hermanos Castro? Mira, yo creo que hay un denominador común en todos. Hay un denominador común en todos y es una ideología comunista, una ideología que pueden esconder tras el cuento de la patria grande, tras el cuento de el norte es el sur, tras el cuento del socialismo del siglo XXI, de todo lo que lo recubre en la realidad es que es castrocomunismo, que viene a ser también una tropicalización del comunismo generador de más de 100 millones de muertos en el mundo a través de su historia. Pero fíjate una cosa, Jorge, que es interesante. Cuando tú hablabas de que posiblemente con las bravuconadas de Chávez, pero es que el primero que montó las bravuconadas como lenguaje político fue Castro. Castro, que además con una habilidad infinita se cuela en la Guerra Fría, en aquella guerra de la Unión Soviética y el Occidente, y él se cuela, le brinda esa islita para misiles, para tropas, para todo, les vende a Cuba, a los soviéticos, a cambio de subsidios, de dinero, porque cuando, y a la gente, algunos puristas, les repele cuando yo digo que es que los Castros son unos chulos y han sido unos chulos siempre, siempre se han conseguido de quién vivir y a quién exprimir. Mira, el dineral que sacaron de las minas en África no es ningún secreto. Entonces, a donde han llegado han sacado provecho contante y sonante. Entonces, esa baladronada, esa figura del matón de barrio que llegaba
a la Universidad de La Habana armado, porque ese era Fidel Castro, el que estuvo en Bogotá en el Bogotazo, o sea, un truán, un pillo. Eso es lo que es Fidel Castro. Ahora, ¿cómo eso pudo haber fascinado? Mira, yo, y siguiendo, digamos, la opinión de gente que sabe de la conducta humana, que son estudiosos de la conducta humana, de los rasgos de personalidad, pareciera, Jorge, que hay una fascinación por el truán, y más si te han vendido la imagen de que es el David contra el imperio Goliat. Entonces, primero siembran el antiamericanismo, que es una cosa muy arraigada en Europa también, en la Europa occidental, que pareciera que les da mucha rabia que cuando el día más largo, el desembarco en Normandía, trajo a los norteamericanos, fue que se pudieron sacar a Hitler de encima. Entonces uno piensa, bueno, pero ¿qué es esto? Es que en la envidia usada como abono, sembraron todos estos discursos de odio, de resentimiento, de mentiras. Pareciera que sí, pareciera que sí. A mí me han contado muchos cubanos que cuando llegó la revolución, que los Castro decían que era verde como las palmas, pero que resultó roja de la sangre de los cubanos derramada, porque la gente cree que los cubanos no hicieron resistencia. Hay que hablar de la Sierra del Escambray, hay que hablar de los fusilados en los paredones, hay que hablar de los jóvenes que fusilaron y que murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y que Ernesto Che Guevara, que muchos muchachos hoy en día lo llevan sobre el pecho en unas franelas sin saber que era un asesino despiadado. Los mató, los asesinó. Entonces, esa revolución verde como las palmas se convirtió en una tiranía aterradora, la más larga que podamos recordar, que tiene 54 años aprisionando al pueblo cubano, poniéndolo en la disyuntiva de balsa o, ahí dicen, el socialismo muerte. Yo diría que Cuba o muerte, o Cuba o balsa o muerte. O sea, es una cosa aterradora. Sin embargo, tú ves que van, y como te lo decía, van a esa parte del hombre, la que llamaba Gurdjieff el lobo y el cordero, ¿no? Van a esa parte que es parte de la naturaleza humana, a hurgar en los resentimientos, las rabias, y no le dejan a la gente chance de analizar, porque, por supuesto, como los engolosinan con que van a ser libres, con que van a ser soberanos, con que van a ser autosuficientes. Castro destruyó la industria azucarera cubana y ahora resulta que para conseguir azúcar tienen que conseguir lo que dice una tarjeta de racionamiento. Esa es la realidad. Eleonora, hay un tema muy reciente y que parece, tú lo has advertido en esta primera columna que has inaugurado en Infobae América. Raúl Castro va a representar a los estados latinoamericanos en el CELAC. Esto es como, digamos, es como decir, mira, nuestro embajador mundial, desde México hacia el sur, se va a llamar Raúl Castro. Un presidente de un país que carece de democracia, un presidente desde hace 54 años, un presidente que ha sido designado a dedo por su hermano, que no pudo continuar porque se enfermó, un presidente que oculta, digamos, mientras todos los presidentes del mundo dan a conocer sus estados de salud, digo, desde el presidente de Colombia, las operaciones o los problemas de salud de los presidentes suelen ser un hecho público y que todo el mundo es informado. Bueno, los Castro se han encargado de ocultar bajo 7 llaves cuál es la verdad de la enfermedad que está padeciendo el presidente de Venezuela en este momento. Se sabe que tiene cáncer, pero nadie sabe exactamente qué tiene, nadie sabe en qué estado está, y todo es un gran aparato de propaganda diciendo que prácticamente Hugo Chávez en este momento ya está haciendo ejercicios físicos. Digo, y hablaron de calistenia.
Exactamente. Entonces, digo, Eleonora, a ver, eh, el Mercosur tiene cláusulas democráticas, ¿no? Dentro Que de la fueron Constitución, violadas. exactamente, tiene cláusulas donde dice que el primer punto que hay que respetar en la región es la democracia. Sin embargo, todos los países de América del Sur están diciéndole que Raúl Castro los represente ante el mundo. ¿Cómo se explica, o sea, desde tu perspectiva, cómo se explica que varios países totalmente libres y democráticos le brinden el respaldo a una dictadura? Mira, yo a veces, aún frente a mi perplejidad, pero buscando explicaciones, ¿no? Porque todo debe tener una explicación. Me he planteado que realmente allí lo que hay es una conchupancia para ver qué más le sacan a esta pobre Venezuela exprimida, arrasada, arruinada, porque lo que sucede es que todavía el chorro de petróleo es muy grande, pero nosotros vamos a quedar en la carra plana. Yo pienso que allí hay una gran avidez por ver qué les toca. Lo acabamos de ver con el señor Ollanta Humala. ¿Qué tenía que ir a hacer Ollanta Humala a La Habana? ¿Tú me puedes decir si tú entendiste eso? Simplemente fue para que lo tengan en cuenta en el reparto. Y que el señor Piñera le entregue a Raúl Castro la presidencia de la CELAC es una cosa que tú no puedes entender. ¿Tú recuerdas cuando sacaron a Zelaya y que armaron aquella, bueno, que casi querían invadir Honduras, ¿no? Y resulta que el gran demócrata que estaba al lado de Chávez y que estaba al lado del propio Zelaya, que es un vagabundo, un bandido de 7 suelas, resulta que el que estaba al lado era nada más y nada menos que Raúl Castro. O sea, que esto ya tiene sus cuantos años de convertir a Raúl Castro en el adalid de la democracia. Raúl Castro, que maneja nada más y nada menos que la fuerza militar cubana, que es un gobierno, que es una élite aterradora, que maneja el poder, que maneja todos los negocios, porque esa es una de las formas de dominación que aplicó Raúl Castro, que es quien ha manejado todo en los 54 años, digamos, el ejército cubano, que es un ejército que viene siendo una milicia personal de los Castro. Y que hoy en día, por supuesto, ya esos generales, ya esos coroneles, ya tienen intereses personales por los cuales tienen también que defenderlo, porque defender a los Castro es defender el pellejo de ellos, que es lo que está pasando aquí ya con 14 años, porque nosotros hablamos de 54 años, pero es que aquí ya esto tiene 14. Y quieres que te diga una cosa, yo no veo clara la salida. Porque aquí, y es muy lindo decir que esto sigue siendo una democracia, porque yo puedo hablar, esta cuerda de soquetás que estoy hablando aquí, pero resulta que en lo práctico a Chávez y a los Castro les importa un pito, porque ellos siguen para adelante con su proyecto, que ya no es proyecto, es un hacer. Entonces, Jorge, la realidad es que aquí la unidad opositora es para ir a votar. Pero ¿y por qué no se unen en un discurso, en una idea, en un monotema si es necesario, en un planteamiento internacional, todos unidos? No, unidos en un hecho electoral que todos sabemos que es absolutamente inútil porque se están enfrentando a la fuerza de un Estado abusador, de un Estado que ha destruido las instituciones. Aquí no hay autonomía en los poderes. Entonces, ¿cómo tú te vas a enfrentar electoralmente a eso, chicos? Pero resulta que decir estas cosas les causa piquiña también a algunos líderes opositores. Y eso es muy triste.
Eleonora, me gustaría para terminar esta primera entrevista y naturalmente queremos invitarte a participar con frecuencia de estos espacios en vivo y además incorporar a que la audiencia que nos está viendo en este momento pueda enviar sus preguntas, sus comentarios a través de la cuenta de Twitter de Infobae América, etcétera. Me gustaría para terminar, a ver, uno supone que Hugo Chávez no estaría ya en condiciones de regresar al poder y que todo esto se está armando para poder darle continuidad. Me gustaría tu opinión personal. Hoy hay claramente dos figuras. Nicolás Maduro, el heredero natural, el heredero, el designado, al igual que Fidel hizo con Raúl, Hugo Chávez lo hizo con Maduro. Pero por otro lado también tenemos a Diosdado Cabello, un hombre muy cercano, que controla la asamblea, que además tiene sus antecedentes militares de liderazgo, de control, de dominar a la tropa, un jefe militar. ¿Tú crees que en el caso de que efectivamente Chávez ya no puede volver definitivamente, esto va a terminar en una guerra entre los dos? ¿Y quién crees que se impondría en esa situación? Mira, los que están jugando a eso y a creer que el chavismo se va a dividir, yo les diría que despierten. Ellos no se van a dividir porque ellos tienen demasiado que perder. Y ellos además, si pierden, tienen que responder ante tribunales no solo nacionales, sino tribunales internacionales, porque aquí, en este país, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Aquí hay traición a la patria. Aquí hay una cantidad de delitos que ellos no se pueden dar el lujo de responder y que al perder el poder, ellos tendrían, por supuesto, que responder a eso. Entonces, los que están creyendo en esos cuentos que son parte de la distracción, de que Diosdado odia a Maduro y Maduro está... No, la prueba es que toditos van para allá, para la metrópoli, para La Habana, los recibe Raúl Castro, muertos de la risa, incluido el zar de PDVSA, que viene siendo el tipo que maneja los reales, y entonces todos se ponen de acuerdo, mientras la oposición en Venezuela, que con todos los abusos, con todas las barbaridades que ha cometido el Consejo Nacional Electoral, sacó 6.500.000 votos, está soqueteando, pensando en ir otra vez a unas elecciones sin exigir realmente una claridad en ese proceso electoral. Quítense de la cabeza que están peleados, esos están más claros que todos nosotros. Queremos, Eleonora, agradecerte muchísimo la presencia en esta emisión y por supuesto nos sentimos también halagados, todo el equipo, todos los periodistas de Infobae América, de que ahora podemos contar también con tus columnas en nuestro espacio. Y naturalmente volverte a invitar muy pronto para que nos analices el día a día de lo que va pasando también en Venezuela. Muchísimas gracias a todo ese equipo de Infobae, muchísimas gracias a ti que has sido pues mi conductor en estos caminos hacia Infobae y de verdad que estoy bien emocionada con todas las cosas que ya hoy arrancaron y bueno, y vamos a dejar una incógnita porque vienen cosas bien buenas. Okay. Exactamente, Un en los abrazo. próximos días. Será hasta muy pronto y muchísimas gracias. Okay. De hacer elogios de la figura de dos dictadores, uno ya retirado, pero que maneja el poder en las sombras, y el otro que ha ocupado su cargo. Así podemos hablar de Evo Morales, podemos citar en ocasiones también a Rafael Correa, el propio presidente de Uruguay, José Mujica, ha tenido en algunas ocasiones también ciertos guiños hacia la figura de Castro y en alguna medida también más recientemente algunas personalidades políticas de la República Argentina como la presidenta Cristina Kirchner que los ha visitado. Por eso invitamos a la prestigiosa periodista venezolana Eleonora Brusual, a quien le damos la bienvenida. Eleonora, gracias por compartir con América Directo.
de Fidel y Raúl Castro en Cuba. Por eso hoy tenemos una invitada especial que hemos convocado para analizar sobre todo este fenómeno que se está produciendo en algunos países de Sudamérica, pero que está básicamente encarnado en la figura de Hugo Chávez, y es la seducción que el castrismo genera en algunos líderes de la región, porque ya hemos escuchado no solamente la admiración personal y prácticamente la filosofía e ideología que Hugo Chávez lleva adelante, totalmente inspirado y para muchos incluso manipulado desde La Habana, sino que también otros líderes latinoamericanos no se cansan. Solidaridades. Eleonora, lo has comentado recién, desde hoy contamos con el honor y el placer de tus columnas en Infobae América, y queremos justamente mencionar la primera columna que has compartido con toda la audiencia y que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es una columna titulada ¿Por qué la ceguera? Y me pareció interesante hacer esta entrevista contigo para que nos hablaras precisamente de algo que has estudiado y has analizado en profundidad, que es el fenómeno, digamos, de Fidel Castro y su influencia, fundamentalmente sobre Hugo Chávez, pero bien has hablado en un libro. Bienvenidos a esta edición 2013 de América Directo, que comenzamos con uno de los temas centrales del continente americano. Tiene que ver con la salud de Hugo Chávez. Todos sabemos que el presidente de Venezuela lleva un tiempo ya, desde comienzos de diciembre, internado sin información verdaderamente oficial, o sea, la información oficial muy incompleta, sin saber realmente en qué estado se encuentra y sobre todo con un manejo muy particular y muy del estilo de los hermanos Castro. Estamos hablando. Gracias, Jorge, y gracias por esta tribuna maravillosa que representa América Directo y ese gran portal que es Infobae. De verdad, hoy he tenido un feedback extraordinario al publicarse mi primera columna en la página de opinión, en los espacios de opinión de Infobae, y eso para una venezolana, para una periodista venezolana, es clave, porque lo que está sucediendo en mi país necesita que se sepa, necesitamos decirlo, necesitamos denunciar y necesitamos sensibilizar, cosa que es bien difícil porque sabemos que chequera mata muchos principios y mata muchas